En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, están expresadas las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. Y leo lo que dice el pasaje en las Escrituras, en Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El término consumado no es muy común en nuestro uso diario, pero en los tiempos bíblicos, la palabra significaba cuando una transacción concluía o cuando se hacía el último pago de una deuda. Entonces, cuando se hacía ese pago, la persona decía, ha sido consumado. O sea que la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. No hay más nada que se debe. Bueno, el Señor Jesús expresó estas palabras, consumado es. Pero, si leemos en Marcos capítulo 15, versos 37, nos dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Me hace pensar que el grito que el Señor dijo en ese último momento eran esas palabras que el evangelista Juan registró como consumado es. El Señor lo dijo en alta voz, consumado es, para que todos pudiesen escuchar que lo que había escrito y se había prometido antes por Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la redención de la raza humana, ahora estaba hecho. La redención había sido consumada. Lo escrito ya estaba cumplido. La deuda había sido pagada. Cristo lo había logrado con su obra en la cruz. Había pagado en su totalidad la deuda del pecado de la raza humana, la culpa del pecado y la sentencia de muerte. Dios es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Él es un Dios que sabe todo antes que suceda. Y Él entendió que sus criaturas iban a caer en el pecado, mucho antes de pecar. En Génesis capítulo 2, verso 17, el Señor Jesús, Dios le había dicho a Adán que tenía que obedecer un mandato. Pero Adán y Eva desobedecieron. Y Dios le había advertido que si desobedecían iban a caer en muerte. La muerte iba a ser una experiencia en la humanidad. Y vemos que cuando ellos desobedecieron a Dios, el efecto del pecado fue que eran culpables de pecado y ahora estaban bajo sentencia de muerte según la justicia divina. Adán y Eva y toda la raza humana también ahora necesitaban ser redimidas de su culpa y de la sentencia de muerte que Dios había decretado sobre el pecado. Pero, además, Dios dio la primera promesa de redimir a la raza humana de su condición caída. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, leemos que el Señor prometió que un descendiente de la raza humana, uno nacido de mujer, iba a herir la cabeza de la serpiente, y aunque la serpiente iba a asestarle una herida mortal, Dios prometió que ese que vendría iba a destruir el poder del diablo, el poder del pecado y el poder de la muerte. Y Dios tenía un plan que fue diseñado mucho antes de la caída del hombre. Esto nos lo revela en el Nuevo Testamento con los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. El Señor ya había anticipado la caída, pero también Él había planeado, había diseñado un plan para redimir al hombre de su caída en el pecado. También el apóstol Pedro, en la carta a Tito, capítulo 1, verso 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Lo que nos está revelando aquí, Dios por medio del apóstol Pablo, es que su plan de redimir a la humanidad fue mucho antes de su caída.
Dios tenía todo planeado. Así que cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios no fue sorprendido. Él sabía que iba a suceder, pero tenía su plan para redimir al hombre. ¿Qué significa la muerte de Jesús en el plan redentor? Bueno, el pecado produce culpa y también separación o muerte, tanto muerte física como la muerte espiritual. En Romanos 6:23 nos dice las Escrituras, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, es porque ellos decidieron seguir sus propios pensamientos y seguir sus propios caminos. El profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 8, dice el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos no son vuestros caminos. Así que el hombre había decidido seguir sus pensamientos, seguir sus sentimientos, de seguir su corazón y hacer su propio camino. 750 años después de que había escrito el profeta Isaías sobre el problema de la humanidad, se ha repetido durante toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el Señor Jesús, después de que el profeta Isaías dijo esas palabras, 750 años volvió a decir el Señor Jesús, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sí, el camino a la perdición es ancho. Son nuestros propios caminos, no son los caminos de Dios. Así que cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, eran culpables de morir. Entonces, pero Dios intervino y Él ofreció un sacrificio para dejarlos libres de culpa y de la muerte. Aquel primer acto de Dios a favor del hombre nos establece el principio de la redención, desde ese primer sacrificio hasta el último sacrificio, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que establece este primer sacrificio que Dios ofreció para librar a Adán y Eva de su caída y de su pecado y de la muerte, fue que un inocente se ofrece en lugar del culpable para pagar la deuda, para consumar la deuda. Uno que da su vida para salvar la vida de otro. Alguien que muere para que otro viva. Un sustituto, un acto vicario. Nos sorprende a nosotros cuando en las noticias o en la historia vemos actos de personas que dieron su vida para salvar la de otra. Cuando un bombero da su vida y muere para salvar la vida de otros. Cuando un socorrista da su vida y muere para salvar la vida de otros. Cuando un policía muere y da su vida para salvar a otros. Y esto lo vemos como actos heroicos, como actos nobles. Los consideramos héroes. Bueno, estimado amigo, hay alguien que dio su vida no solo por uno, o por dos, o por 100. Hay alguien que dio su vida por toda la humanidad, para redimir a la humanidad, entregando su vida por la de otros, muriendo para que otros vivieran. Ese es el acto de la sustitución. Alguien da su vida por otro. Es un acto vicario. La Biblia dice en Romanos 3:10 y 12, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que al igual que aquel primer pecado de Adán y Eva, que los separó de Dios, que les trajo culpa y muerte, también nosotros hemos pecado. Y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Le ha separado a usted y me ha separado a mí. Nuestros pensamientos, como dijo el profeta Isaías, y nuestros caminos, como dijo el Señor Jesús, nos están llevando a nuestra ruina. Miles y miles de personas están muriendo, están separadas de Dios y mueren separadas de Dios, terminando perdidos eternamente en el infierno por seguir sus caminos que le llevan a la perdición. Pero Jesús, siendo hombre,
sin pecado, como dice la Escritura, Él dio su vida por nosotros. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, dijo el Señor Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, estimado hermano y amigo, el Señor Jesús vino a buscarte a ti, a buscarme a mí, porque todos somos pecadores. Ese fue el propósito de su venida. Y cuando Él estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros, ayudó a muchas personas, pero realmente su objetivo era morir por nosotros como un acto redentor. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro vicario, el que tomó nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta. Y aunque el Señor Jesús fue tentado en todo por el diablo, según todas nuestras tentaciones, Él fue tentado como fue tentado Adán. Él fue tentado como es tentado usted y como soy tentado yo. Pero Él no pecó. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Él fue obediente al Padre hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte es la paga del pecado, dice la Escritura. Y nosotros merecemos morir, porque somos pecadores. Pero Jesús tomó nuestros pecados y Él cumplió la sentencia muriendo en nuestro lugar, por ti y por mí. También en su muerte Él derramó su sangre para conseguirnos el perdón de Dios. Las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto nos hace pensar en aquel primer sacrificio que ofreció Dios por Adán y Eva. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay rescate, no hay perdón. Cuando el Señor Dios ofreció aquel sacrificio era para redimir a Adán y Eva. Y hoy nuestro Señor Jesucristo dio su vida para redimirnos de nuestra culpa y de nuestra sentencia de muerte. Veamos algunos versículos en las Escrituras. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, que el Señor Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que la sangre de Cristo, por ser sin pecado, Él puede conseguirnos el perdón de Dios. Ningún hombre puede conseguir el perdón de Dios. Nadie puede lograr la salvación de otro, porque todos estamos contaminados, infectados con el virus del pecado. Todos estamos bajo el mismo juicio. Ningún hombre puede salvar a otro. Pero el Señor Jesús sí. Él vivió sin pecado. Cuando Jesús fue llevado a Pilato, fue llevado acusado de haber cometido delitos. Y cuando Pilato lo examinó, él dijo lo siguiente a los sacerdotes y a los gobernantes y a la gente del pueblo que se había reunido en ese juicio contra Jesús. Dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que le acusáis. Y ni aun Herodes, a quien le remití, he aquí, él tampoco nada indigno ha hecho este hombre para merecer la muerte. Aún este gobernante, que no era cristiano, pero entendía que Jesús fue acusado injustamente, él supo que Jesús no tenía pecado, que no tenía una causa por la cual él tenía que ser castigado y morir. Y luego de varios intentos, dice ahí mismo en el pasaje de Lucas 23 que estoy leyendo, en los versos 20 al 22, Pilato les habló por tercera vez a la gente, tratando de convencerles de que Jesús no era culpable de ningún pecado, porque en su interior Pilato sabía que lo estaban entregando por envidia, por celo, y quería dejarlo libre. Y él le dijo a la gente, le dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Sí, Jesús fue sin pecado. Es la única persona
nacida en este mundo, que nos enseña la Escritura que fue sin pecado. En Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dijo las siguientes palabras: que Jesús era el Cordero de Dios cuya sangre quitaba el pecado del mundo. Sí, es la sangre de Cristo que quita el pecado nuestro. Jesús murió y Él resucitó al tercer día. Y su resurrección resucitó para la vida inmortal. Con su resurrección, el Señor venció al diablo, venció al pecado y venció a la muerte. Ya la muerte no le puede tocar, ya Él no puede morir más. Con su resurrección, resucitó para la vida inmortal. Su victoria ahora sobre la muerte es nuestra esperanza de vida eterna. Ahora, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna es una seguridad, es una certidumbre por causa de la muerte de Cristo. En Juan capítulo 14, verso 19, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza de vida eterna. Él dijo a Marta ante la tumba de su hermano Lázaro, que había muerto unos días antes. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26, le dijo Jesús a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por Cristo podemos tener vida eterna. Y luego añadió el Señor: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sí, hay una promesa de vida eterna en Jesús. Es por medio de Él, porque Él murió y resucitó para no morir más. Y por Él nosotros podemos disfrutar, podemos estar seguros ahora mismo que podemos tener vida eterna por medio de la fe en Jesús. Y Él le hizo esta pregunta a Marta: ¿crees esto? Y nos hace la misma pregunta el Señor: ¿y usted cree esto? ¿En verdad lo cree? La vida y la obra de Cristo en la cruz pone de manifiesto la misericordia de nuestro Dios por nosotros, para no castigarnos o que no suframos el castigo de nuestro pecado. La obra de Cristo en la cruz muestra el gran amor de Dios, muestra su bondad para con toda la raza humana. Sí, Dios nos ama profundamente. Su amor es incomprensible, que lo llevó a dar la vida de su Hijo por nosotros. Romanos 5:8 lo expresa de esta forma: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque Dios quiere que todos seamos salvos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, nos dice Dios en su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su palabra. Sí, Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere hasta el más vil pecador sea salvo. Pero van a tener que tomar una decisión. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La obra de salvar a la humanidad está consumada. Es un hecho. La obra de salvar a la humanidad está terminada. Está cumplida. Está pagada en su totalidad. Esto quiere decir que no hay nada que añadir a la obra de Cristo. Todo está hecho. No porque lo merezca, tampoco te lo puedes ganar. Es por la gracia de Dios. Es su ofrecimiento gratuito en Cristo. ¿Qué debes hacer para recibir el perdón y la vida eterna? Debes arrepentirte y confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Sí, debes arrepentirte. Tú sabes que no eres perfecto, porque en tu vida has fallado. Has seguido tus propios pensamientos. Has hecho tu propio estilo de vida. Has hecho tu camino contrario a Dios. Eres culpable de pecado, como yo y como todos.
somos culpables de pecado. Y el pecado nos ha separado de Dios, de un Dios santo y justo. Y un día, esta separación puede ser una separación eterna en el infierno. Pero no tiene que ser así. Por esa razón Cristo murió. Pero debes arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de dirección en la vida. Es dar media vuelta, renunciando al error, renunciando al pecado y desear cambiar. Para esto necesitarás a Cristo en ti. No vas a cambiar solo, no puedes cambiar solo. Necesitas a Cristo en ti y para eso necesitas confiar en Él. ¿Qué es confiar en Jesús? Confiar en Jesús es creer que Él tomó tus pecados, que Él recibió el castigo que tú merecías por tus pecados, que Él fue rechazado por Dios y quedó separado de Dios, murió en tu lugar para librarte del juicio y de condenación. Creer en Jesús significa que crees que Él ofreció su sangre sin pecado para que al creer en Él tú seas aceptado por Dios como justo, como si nunca hubieras pecado. Tu justicia está en la justicia de Cristo. Creer que su resurrección es tu esperanza para la vida eterna. Debes creer y aceptar el ofrecimiento de Dios. Debes creer, debes tomar una decisión. Espero que tome una decisión hoy mismo. Dios espera por ti. Él quiere que tú tomes la decisión de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Salvador. Debes creer que aparte de Jesús no hay salvación. Entonces vas a tener que decidir dejar de creer en todo aquello que ahora estás confiando para ser aceptado por Dios. Vas a tener que decidir dejar de confiar quizás en tu religión, de confiar en tu iglesia, de confiar en tus buenas obras. Quizás tú piensas que porque te bautizaron o te bautizaste, eso te da la entrada al reino de Dios y Dios te va a aceptar. Tienes que dejar eso, tienes que arrepentirte de eso y debes creer que solo Jesús es tu único y suficiente Salvador, que no hay salvación fuera de Jesús. Tienes que dejar de creer en tu propia moralidad. Creer en Jesús significa que Él es tu único y suficiente Salvador. Quiere decir que cree que no hay otro Salvador fuera de Jesús, que no tiene otro Salvador en que confiar. No tiene otro Señor a quien obedecer y seguir y servir. Dios te ama. Dios te ama y te ofrece perdón y vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Ahora debes decidir arrepentirte y confiar en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora Dios te ofrece su perdón. Dios te ofrece vida eterna. Él espera tu arrepentimiento y espera una decisión de fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Dios dice que si quieres su perdón, si quieres vida eterna, debes creer en ese ofrecimiento que te hace por medio de Jesús, creyendo en Él. Debes tomar esta decisión. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Puedes ser salvo. Hoy Dios puede salvarte, porque la salvación es una obra consumada en la cruz. Todo está hecho. Dios espera por ti. Haz una decisión ahora mismo. Ahí donde está. Dios conoce tu corazón y a Él le importa lo que estás decidiendo en tu corazón en este momento. Dile: Dios, yo reconozco que yo he pecado, que yo he desobedecido tu palabra. No he vivido como tú quieres.
Reconozco que merezco el infierno. Cristo murió por mí, dio su vida por mí, tomó mi lugar, recibió el castigo de mis pecados para librarme del juicio y de mi condenación eterna. Creo que solo por su sangre recibo perdón y vida eterna y pongo en Él toda mi confianza como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta decisión, esto te va a dar una certeza interior que tus pecados han sido perdonados y que Dios te ha dado la vida eterna. Porque es lo que Dios dice. La salvación consumada es. Que Dios te bendiga.